Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, nosotros acá estamos, Gallego, en el kibutz de Niroz, que es el kibutz donde secuestraron a la mayor cantidad de argentinos, un kibutz que está atravesado por la tragedia de lo que fue ese 7 de octubre con los ataques de Hamás. Esta es la casa de los Silverman Vivas, de Shiri Vivas, Fir Vivas, el bebé que todos recordamos, y Ariel Vivas, su pequeño hermanito también, y de acá se llevaron a esta familia y también a Yarden, el papá. El papá logró recuperar la libertad en un intercambio de rehenes en febrero pasado, pero ya lo habían separado desde el comienzo del secuestro de su mujer y sus hijos, y en este caso particular, lamentablemente, tanto Shiri como Fir y como también Ariel, el otro chiquito, fueron asesinados por Hamás. Esta es la casa, ¿no? Cuando uno ve esto, dimensiona el terror que se vivió, están todos los juguetes de los chicos allí en el jardín, y este kibutz que decíamos es protagonista de esta verdadera masacre, fue el que peor la pasó en cuanto a la comunidad argentina. Vivían 400 personas, fueron asesinadas 59, todavía hay 5 cuerpos de vecinos de este kibutz que no fueron recuperados, forman parte de los 21 en este momento que no fueron recuperados. Y es un kibutz donde, que decíamos, eran de 400 personas y que la comunidad argentina era bastante grande. Y tal es así que la vecindad que había entre varios de los protagonistas que hoy todos conocimos justamente a partir de esta tragedia era muy grande. De hecho, los Vivas tenían un vínculo de amistad muy fuerte con los Cuño. ¿Se acuerdan que en las últimas horas entre los 20 liberados están los hermanos Ariel y David Cuño? Bueno, justamente en este caso particular lo que hay que decir es que los Cuño, la familia Cuño, tiene varias casas aquí porque son una familia bastante numerosa, y está la casa de los padres de los hermanos Cuño y los 4 hermanos que tienen su respectiva casa. En el caso de David, que acaba de recuperar la libertad, a él se lo llevaron con su mujer, con Sharon y con sus hijas gemelas de apenas 3 años en ese momento, además de su cuñada que estaba de visita, porque era un fin de semana festivo, y la pequeña hija de ella. Bueno, ¿qué pasó? En el intercambio de rehenes de noviembre del 2023, las mujeres lograron recuperar la libertad, fueron intercambiados por rehenes palestinos, por prisioneros, perdón, palestinos. Ahora bien, después de eso, David no se supo más nada hasta ahora que logró recuperar la libertad. En caso de Ariel, su hermano, fue secuestrada con su novia, Arbel Yehud. Y lo que hay que decir es que Arbel fue también liberada en febrero pasado, y en el caso de Ariel acaba de ser liberado junto con su hermano. Es más, hay quienes dicen que ninguno de los dos sabía que el otro estaba secuestrado, ¿no? Y que se encontraron ahora cuando los iban a devolver, con que su hermano también había sido secuestrado. Fíjense cómo quedó la casa de David, totalmente incendiada. Las cosas acá están tal cual como ocurrieron el 7 de octubre. Limpiaron un poco algunas cuestiones, pero están tal cual. Fíjense los incendios, porque acá recordemos que lo que hizo Hamás ese día es masacrar gente y quemar sus casas. Y en algunos casos, cuando los habitantes se encerraban en sus habitaciones de seguridad, los terminaban asesinando, prendiendo fuego o asfixiándolos o quemándolos. Esto fue lo que se vivió. Esta, decíamos, es la casa de David Cuño, que fue secuestrado, decíamos, con su mujer Sharon, con las 2 pequeñas hijas gemelas, y después de eso también estaba allí de visita su cuñada con su pequeña hija. Las mujeres, decíamos, recuperaron la libertad en noviembre del 2023, y en el caso de David es uno de los 20 liberados vivos junto con su hermano Ariel y Eitan Hor, el otro argentino que también recuperó la libertad en esta última tanda. Pero bueno, este kibutz, increíblemente, que fue arrasado, no hay casi casas, de todas las casas que tiene el kibutz, solamente creo que 3 o 4 no fueron dañadas por los terroristas. De todas estas casas, lo que hay que marcar es que se está empezando a
intentar reconstruir. Se calcula que para diciembre del 2026, es decir, dentro de poco más de un año, va a volver a funcionar el kibutz como tal. Es un kibutz que está apenas a 1,5 kilómetros de la Franja de Gaza, es decir, hay una vecindad muy inmediata con la Franja de Gaza, y de hecho muchos gazatíes previos al 7 de octubre venían a trabajar a este kibutz, desarrollaban tareas en este kibutz, por eso, digamos, había tanto vínculo entre unos y otros. Pero bueno, este kibutz, decíamos, ya hace un par de semanas nomás se colocó la piedra refundacional del kibutz, y la idea es que con el tiempo se empiecen a reconstruir algunas casas, quizás no sean en los mismos lugares donde están ahora las casas incendiadas, en otro tramo de este kibutz, para que los habitantes puedan volver. Lo que les está mostrando ahora Ezequiel Pizzuto es justamente la vecindad que hay con la frontera con la Franja de Gaza, apenas 1,5 kilómetros, poquito menos, es lo que separa este kibutz de la Franja de Gaza. Y estos alambres que ustedes ven aquí, este alambrado que rodea el kibutz, fue el que fue cortado por los terroristas ese 7 de octubre del 2023 para entraron por allí y empezaron a atacar todas las casas que están aquí nomás, a metros nomás, y ahí provocar una verdadera masacre. Una masacre que decíamos dejó hasta el momento 59 muertos, que se lograron recuperar 57 de los secuestrados que en los intercambios de rehenes volvieron a este lugar, y todavía falta recuperar 5 cuerpos de este kibutz en particular. Claro, lo que llama la atención es cómo fallaron todos los controles. Porque fíjate que en el alambrado que estaba mostrando vos, Gaby, hay como un cable de alarma. O sea, que han fallado todos los controles, o es todo muy precario. Digamos, suena medio extraño, ¿no? Ves un alambrado de guerra allí. Sí, bueno. Sí, y el tema es que ahora me parece que el alambre está más reforzado de lo que era en ese momento. Pero igual es lo que vos decís. Muchos se preguntan qué pasó ese día, digamos, cómo puede ser que hayan pasado por más de 80, 90 puntos en la frontera los terroristas sin ser divisados. De hecho, acá, en este lugar, cuando pudo llegar el ejército, ya habían pasado casi 8 horas de los ataques, y a las personas que no habían asesinado se las terminaron llevando con ellos. Recordemos que acá en este kibutz es donde vivía Ofelia Feller, la tía del periodista deportivo Hernán Feller, y que se la llevaron herida allí con 77 años a la Franja de Gaza, y ella logró recuperar la libertad después de casi 50 días en noviembre del 2023. Fue otro de los casos de los argentinos. Está el caso de los hermanos Cuño, también argentinos. Está el caso de los hermanos Horn, también argentinos, y la verdad que uno, cuando empieza a contar cada una de las historias, se da cuenta de cómo esta tragedia, en este kibutz en particular, Niroz, que es uno de los más castigados, tuvo también como protagonistas, como víctimas, a muchísimos ciudadanos argentinos que vivían aquí. Pero bueno, obviamente lo que vos decís, Gallego, es así, ¿no? ¿Qué pasó para que pudiesen llegar los terroristas sin mayor problema? Hoy estuvimos en Sderot, una ciudad que es la ciudad más cercana a la frontera con Gaza, está apenas 1 kilómetro de Gaza, que también los terroristas entraron ahí y destruyeron todo lo que había en su camino, y mataron también a muchísima gente, 53 personas de esa ciudad, incluso tomaron el edificio central de policía, mataron a los 17 policías que habían ahí adentro, se atrincheraron en ese lugar, y después de atrincherarse en ese lugar empezaron a... hubo una batalla campal de más de 20 horas hasta que el ejército vino con un tanque y tiró abajo el edificio con los terroristas adentro, ¿no? De eso estamos hablando, de lo que pasó ese 7 de octubre. Ahí Ezequiel Pizzuto les está mostrando cómo quedaron las casas, ¿no? Las casas quedaron en ruinas en este kibutz, y en cada una de estas historias es una historia de tragedia también, ¿no? Y a veces cuando uno ve, por ejemplo, en la casa de los Vivas, los recuerdos que hablan de chiquitos que fueron asesinados, como Fir, como Ariel, o cuando ve también los libros quemados y demás, también se da cuenta de otra dimensión. Y lo que están viendo es también una serie de homenajes que se han hecho en el propio barrio a las víctimas. Hoy
a diferencia de cuando nosotros estuvimos en octubre del 2023, que todavía no estaban identificadas las casas con quién era cada víctima, hoy sí se ven en cada casa las caras de quienes vivían en ese lugar y a raíz de, bueno, todo lo que hemos conocido, poder darle una dimensión humana. Fíjense que hay casas que quedaron sin nada, sin ningún tipo de estructura. Acá lo que uno ve es que no solamente hubo saqueos, sino que incendiaron todo lo que encontraron de su hogar. De esta casa, por ejemplo, que está mostrándole Ezequiel Pisuto, fíjense que no quedó nada, absolutamente nada. Es simplemente un páramo y muy, pero muy fuerte. Y vamos a seguir mostrándole, fíjense, cada una de estas, las banderas amarillas indican que allí vivían personas que fueron llevadas como rehenes a Gaza. Cuando está en azul, aparece este cartel azul, es porque esas personas que fueron secuestradas recuperaron la vida. Y cuando está en negro es justamente que esa persona fue asesinada. Faltan recuperar, decíamos, 5 cuerpos todavía. Y en esta situación es parte de esta demanda internacional tan fuerte que tiene que ver con que le devuelvan a los cuerpos, ¿no? Acá van a ver, por ejemplo, otra casa vinculada a la Argentina. En esta casa secuestraron a Karina Engelberg, a sus hijas Mía y Yuval, y a Ronen, el marido. Bueno, tanto Karina como sus hijas recuperaron la libertad en noviembre del 2023. En el caso de Ronen, lo asesinaron. Él intentó defender a su familia, lo asesinaron y aparentemente se llevaron el cuerpo ya fallecido a la Franja de Gaza. Bueno, el cuerpo de Ronen es uno de los que falta recuperar y que está a la demanda justamente para recuperarlo. Nosotros en su momento, en octubre del 2023, habíamos entrevistado, ustedes se acordarán, a Romina, la hermana de Karina, cuando sí, Karina todavía estaba secuestrada y bueno, lamentablemente el caso de Ronen no pudo recuperarse, lo asesinaron a Ronen, pero sí por suerte Karina, que es cordobesa, recuperó la libertad junto con sus 2 hijas, ¿no? Así que esa es otra historia de argentinos que tiene que ver justamente con esta historia. Y acá lo que van a ver es la casa de los hermanos Horn. En realidad acá vivía Yair Horn. Y Yair Horn ese día había recibido a Eitan, a su hermano, que vivía en otro kibutz, por las festividades de Sukkot que justamente se celebraban ese fin de semana. A los 2 se los llevaron desde esta casa, desde aquí se los llevaron a Yair y a Eitan. Yair fue liberado justamente el febrero de este año, en el intercambio de rehenes. En caso de Eitan, acaba de ser liberado. Es uno de los 20 rehenes con vida que fueron liberados en las últimas horas y está en estos momentos en un hospital, en el hospital Ichilov, como en Tel Aviv, recuperándose después de la cosa terrible que vivieron. Ayer nosotros estuvimos en el hospital en una conferencia que dieron las víctimas de Hamas con sus familiares y por primera vez habló allí Yair Horn, el dueño de esta casa, ¿no? Porque nunca había hablado con la prensa. Yair Horn en ese contexto le agradeció particularmente a Donald Trump. Sin embargo, en la conferencia nadie hizo ningún tipo de agradecimiento ni de referencia a Benjamín Netanyahu, porque hay muchísimo enojo de parte de las víctimas del 7 de octubre y de los familiares de los rehenes contra el primer ministro israelí. Bueno, en esa casa decíamos, ahí se llevaron a Eitan y a Yair Horn. Fíjense que fueron 2 años de padecimiento para la familia Horn, muy, pero muy fuerte. Vamos a volver, 2 años de padecimiento. Nosotros hemos entrevistado a Itzi Horn, su papá en su momento, cuando recién habían sido secuestrados sus hijos, y ahora lo volvimos a entrevistar ahora cuando fue la marcha del sábado con más de 500.000 personas, y él se mantuvo firme todo el tiempo en este reclamo de la recuperación de sus hijos que habían sido llevados desde esta casa aquí en Niroz aquel 7 de octubre
del 2023. Bueno, por suerte hoy ya se pudieron recuperar, se pudieron, reencontrar, y gracias a ese reencuentro es que hoy la familia puede respirar un poquito más tranquilo a pesar de haber pasado una situación dramática, ¿no? Pero bueno, estamos viendo cómo es el kibutz de Niroz, del cual hemos hablado tanto, cómo fue la destrucción de Hamás en ese momento, cómo eran las casas de los argentinos que fueron víctimas y secuestrados por parte de Hamás, y cómo quedó todo en la ruina más absoluta, y que de lo cual, digamos, a pesar de que parece muy difícil poder recuperarse, porque hay 59 muertos, están apostando en un futuro no tan lejano a poder volver acá a este kibutz, reconstruir este kibutz y volver a esa apuesta comunitaria que representaba este kibutz de Niroz. Claro, vos hablabas de enojo. Claro, las explicaciones de Netanyahu de las fallas del sistema de seguridad fueron muy endebles. Digamos, no conformaron a nadie. Ya empezaron a sospechar cuando veían que ingresaba Hamás. ¿Cómo ingresó Hamás? Recordemos, Gaby, que acá mostrábamos unas imágenes de cómo ingresaban por aire, por tierra, cortando alambrados. Algo inédito. Y son, digamos, las explicaciones fueron demasiado endebles, muy laxas. Totalmente. Es el día de hoy que mucha gente le genera sospecha la forma en que tan fácilmente pudieron ingresar los terroristas. De hecho, hay mucha gente que plantean lo siguiente, básicamente, que es que Benjamín Netanyahu, por su necesidad de contener el apoyo de la extrema derecha, decidió proteger a los colonos que ocupan territorio en Cisjordania, antes que proteger a los ciudadanos que viven al lado de la Franja de Gaza. ¿Por qué? Porque esos son votos para él. Los votos de los colonos, que son en general ultraconservadores, son votos para él. En cambio, acá vivía gente que tenía una mirada distinta, que creía en la comunidad, en los puentes con el pueblo palestino, y que fueron las víctimas directas de estos ataques. Pero bueno, nada, queríamos mostrarles realmente lo que fue esta verdadera masacre en este kibutz que, dicho sea de paso, tenía 400 personas, perdieron gran parte de estos habitantes, y bueno, y antes de cerrar queríamos mostrarles, quizás con una vista un poco más elevada, cuál es la distancia que separa a esta comunidad con tantos argentinos, porque es una comunidad llena de argentinos, de la Franja de Gaza. Están acá nomás, detrás de estos viñedos que hay, que obviamente tiene que ver con la cuestión de la producción de lo que produce este kibutz. Detrás de todo esto está apenas 15 cuadras, 1,5 kilómetros, la Franja de Gaza. Desde allí vinieron los terroristas, rompieron estos alambrados y provocaron esta masacre en el kibutz de Niroz que les describimos recién. Gaby, un abrazo grande, gracias.